Las luces se han atenuado y los camareros han encendido las velas de la Fourmi, uno de los lugares de gracia favoritos de Francesc Miralles, prolífico novelista catalán. Aunque es conocido por sus obras de ficción, ha escrito numerosos libros de autoayuda. Es colaborador de El País Semanal, asesor editorial y pianista del grupo de Dream Folk Nicosia. Buenas tardes, Francesc. Muy buenas tardes. Eres escritor y músico. ¿Literatura o música? ¿Qué pesa más en tu vida? A ver, a nivel de horas y de cantidad de tiempo pesa más la literatura porque le dedico más de 8 horas al día entre mis novelas y el resto de tareas editoriales, que hago muchas porque casi ningún novelista vive de sus novelas. Y la música es más bien un oasis, un espacio en el que me refugio con mis compañeros, que muchos son del mundo editorial también, los lunes por la noche y cuando hay algún concierto. Entonces, ¿qué es lo que te aporta la música que no puede aportarte la literatura? La música me aporta la libertad de algo que hacemos a cambio de nada. Al contrario, muchas veces gastamos dinero en ir a sitios donde nos quieren escuchar y es quizás de las artes es la más abstracta. Una canción, hasta que no tiene letra, es un estado de ánimo, es una atmósfera, es un feeling, quizás, ¿no? Pero no es algo que puedas describir o clasificar tan fácilmente. Por lo tanto, la música es un lugar donde compartir sentimientos, donde compartir sensaciones y atmósferas por amor al arte, simplemente. Además de novelas, escribes libros de autoayuda junto a Alex Rovira, como por ejemplo El laberinto de la felicidad. ¿Qué te motiva a escribir este tipo de libros? Es un género que me gusta desde que empecé a trabajar de traductor de alemán, porque en Alemania se publican muchos libros de este tipo muy exitosos y las editoriales de aquí buscan traductores de alemán en la Facultad de Filología para hacerlo. Entonces, esta fue mi entrada a este mundo editorial de este tipo de libros. Luego trabajé como editor y cuando dejé la editorial empecé a trabajar con libros bajo seudónimo, colaborando con otros autores, haciendo de negro literario para personajes que quizás tienen una vida profesional dedicada a esto, pero no tienen tiempo de escribir. Y esa fue mi conexión con los libros de psicología y espiritualidad. Has dicho que algunos los has escrito bajo seudónimo. ¿Por qué es así? Porque a veces el tema del libro es más importante que el autor. Por ejemplo, yo tuve un seudónimo que era Francis Amalfi, que realizaba libros que eran antologías. Había una antología que se llama 365 Zen, otra 365 Tao. Entonces, el tema era lo importante. Y como en aquella época, cuando yo empecé, los nombres españoles o catalanes se decía que vendían menos, pues ponías un nombre inglés o alemán o italiano y ya está. Y lo importante era que a la gente le interesaba que el tema. Quién hacía la antología, que de hecho no es más bien un editor, no es un autor, es un editor. Eso no era importante. Muchas personas dicen que algunos escritores de libros de autoayuda simplemente los escriben para beneficiarse de los problemas de otras personas y ganar dinero. Personalmente, escribir estos libros que tienen un coste de tiempo y de dedicación por tu parte, ¿qué es lo que recibes de su escritura por parte de los lectores? Para empezar, poquísimos libros de autoayuda dan dinero. O sea, dan dinero los libros de autoayuda de Bucay, los libros de autoayuda de Alex Rovira, porque es un autor muy importante, pero la inmensa mayoría, el 99,9% de los libros de autoayuda que se publican no dan al autor para vivir, sino que quizás le dan un poco de promoción si es un terapeuta y tiene una consulta o tal. Entonces, yo creo que los libros de este tipo sirven, para empezar, para que el autor se entienda a sí mismo, para que el autor estudie, para que el autor entre en contacto con otras tendencias de todo eso. Y yo he trabajado más años de editor que de autor de esos libros y nunca he conocido ningún autor que no quisiera hacer el bien con un libro así. Y no he tenido nunca ningún libro de autoayuda en las manos que no contuviera una idea buena, como mínimo, que yo me pudiera aplicar. Por lo tanto, es mucho más inofensivo esto, que un libro al final vale 15 o 16 euros, que en una terapia que pagas 50, 60 euros por semana y que puedes quedarte absolutamente igual o peor. Por lo tanto, el libro siempre tienes la libertad de cerrarlo si no te interesa y es mucho más económico. Entonces, ¿este tipo de libros son tu forma de hacer el bien, de contribuir con tu granito de arena a la sociedad o a resolver los problemas o ayudar a resolver los problemas de otros?
Bueno, es que yo tengo una idea muy amplia de lo que es hacer el bien. Yo considero que todo el mundo hace el bien. O sea, el camarero que te sirve el café con amabilidad está haciendo el bien. El profesor que demuestra amor por sus alumnos y que en lugar de leer cada año el mismo papel, estudia y lo renueva y se interesa y ayuda, está haciendo el bien. O sea, continuamente estamos haciendo el bien o el mal en las relaciones que establecemos con los demás. Y un libro de autoayuda quizás es una manera más obvia de hacerlo, pero también cuando un violinista sube a un estrado e intenta dar lo mejor de sí mismo, también está ayudando al público a sanar sus heridas. O sea, todas las relaciones humanas o ensucian o sanan. Raramente se permanece en el medio. También has viajado mucho por todo el mundo desde que eras muy jovencito. ¿Te han ayudado estos viajes a realizarte como persona? Bueno, los viajes lo que dan es mucha claridad, porque al ver tu vida en perspectiva, pues lo que consigues es entender mejor qué estás haciendo y cuál es el tipo de relaciones que estás construyendo a tu alrededor. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo un retiro que hice en el sur de España, en un monasterio budista que hay en las Alpujarras, que allí entendí que estaba equivocado con muchísimas cosas que yo hacía con mi vida. Tenía una novia en Alemania que trabajaba en una imprenta y a la cual no trataba lo suficientemente bien. Tenía una vida muy desordenada en Barcelona, tenía muchas actitudes erróneas, pero me tuve que ir lejos para verme como un personaje de una película ajena y entenderlo eso. ¿Y con qué lugar te quedas? ¿Con cuál te dio una mejor impresión? Bueno, todos los lugares son buenos si mentalmente estás bien, ¿no? Pero a mí personalmente, como me gusta mucho la música tradicional y la música judía, me gustan los Balcanes por la mezcla que hay de culturas en la música y en muchas otras cosas. Entonces siempre me ha gustado, antes viajaba casi cada año a Croacia, a Bosnia, a Eslovenia, me gusta Serbia, viajé a Tirana, Albania un fin de año, me encantó. Por lo tanto, esa es la parte de Europa que a mí me interesa más, quizás porque es la que ha mantenido más la pureza de una cultura menos contaminada que ir a Bélgica, donde irías por el centro de Bruselas y encontrar exactamente las mismas tiendas que hay en Barcelona, en Madrid o en París. Entonces yo busco un poco la autenticidad y en los Balcanes aún existe. Y bueno, según nos has dicho, tocas con Nicosia, ese grupo de Dream Folk, escribes literatura, pero la pregunta es, ¿toda esa vida que has construido ahora dedicada al arte, siempre ha sido así? ¿Siempre te has dedicado al arte? ¿Has sabido que te querías dedicar a eso? No, de hecho, me he dedicado a esto a partir de los 30 años y como producto de una serie de casualidades. Yo trabajé de oficios muy diversos, de camarero, de repartidor de pizzas, de profesor, de idiomas, y fue después de trabajar de editor que empecé en el mundo de los llamados freelance, que son personas que se dedican a trabajar en cosas diversas. En mi caso, pues trabajaba de traductor, de escritor, empecé a colaborar como periodista, pero ha sido algo que he hecho a partir de los 30 años y porque el resto de trabajos que probé demostraron que yo no servía para fichar y para estar en un lugar y mantenerme dentro de las guerras que se libran en las empresas. Entonces, ¿dirías que el arte es una forma de vida, tu forma de vida? Sí, pero el arte está en la vida de todas las personas. O sea, al final todos necesitamos huir de lo que son las obligaciones prosaicas. Entonces, hay gente que quizás vive más en contacto con la música o con la literatura, pero todos somos sensibles al arte, a la belleza, a una pieza, a una película que en un momento suena una música determinada. En mi caso, el arte es una forma de vida que domina sobre las otras, pero el arte también ocupa espacios pequeños en la vida de los demás. Muchas gracias, Francesc. Bueno, como hemos visto, detrás de la máscara que tienes de escritor reconocido a nivel nacional se esconde una persona con grandes inquietudes artísticas que canalizas a través de la literatura y la música. Una persona que vive por y para el arte y que intenta con sus obras y con su día a día ayudar a que este sea un lugar mejor. Te deseamos mucha suerte en esta noble tarea. Muchas gracias.